Saludos amigos del Visitante de Puerto Rico, aquí desde la redacción del Visitante. Y me encuentro con David González. ¿Cómo estás, David? Pues todo muy bien. Qué bueno. Y venimos a hablarles un poquito más relacionado de lo que fue nuestra experiencia en la visita al Límina, pero desde la perspectiva del laico o a que fuimos testigos, acompañantes de los señores obispos. Así que, ¿qué le podemos hablar, David? ¿Cómo fue? ¿Qué tú recuerdas antes de arrancar con los temas de día a día? ¿Qué tú recuerdas para ti cuando te dijeron, vas a visitar, vamos para el Límina? Acompáñanos. Pues mira, yo te diría que así mismo incertidumbre y qué voy a hacer o qué va a pasar, en qué consiste, qué es lo que requieren de mí, ¿verdad? Porque pues primero yo iba por motivos de estudio Sí. y aprovechando que pues iba a estar, ¿verdad? En Roma, pues entonces me hace la invitación Monseñor Roberto, pues para que los acompañara, me quedara allí mismo, aprovechando que ya estaba allí. Y pues nada, yo con mucho gusto acepté, pero a la misma vez con incertidumbre qué voy a hacer y nada, cuando poco a poco pues se fue acercando el tiempo, yo bueno, no es tu primera vez en Roma, tranquilo, todo va a fluir bien. Pero era como eso, porque algo que sabíamos que venía sucediendo desde hace tiempo, porque el año pasado, pues ellos empiezan con este proceso de preparación, con los informes y luego enviarlos, pues ya sabíamos que esto iba a pasar, pero no a que ya llegó el día, ya hay que hacer maleta, después de Navidades, así que pues fue eso, pues muchos sentimientos encontrados, pero confiado en que todo iba a salir bien y que todo terminó siendo pues una bendición. Sí. Así es. Y bueno, y un regalazo a cómo Definitivo. terminamos, ¿verdad? Ese último día. Pero sí, Sí. me llevo eso, Ujú. una experiencia muy bonita, pero pues con muchos sentimientos Sí. encontrados. Yo recuerdo, no sé, para las personas, ¿verdad? Como bien mencionaste, esto comenzó hace más de un año, comienza el Sí. proceso Alímina. En el caso de nosotros como medio de comunicación, nos los informan como para noviembre. La idea se plantea de poder hacer una cobertura de la visita al Límina, porque previamente a esta visita al Límina nunca se había hecho una cobertura completa. No. Así que yo recuerdo con Enrique, digo, bueno, vamos a preguntarlo, ¿qué puede ser? Que nos digan que no, es lo más. Pero encontramos mucha aceptación de parte de los obispos, especialmente de Monseñor Alberto, Monseñor Eusebio, tanto como presidente y secretario, el acepten poder, y Monseñor Roberto, como presidente de la Junta Editorial del Visitante, de poder llevar a cabo esto, pero nos surgió también la incertidumbre porque no teníamos agenda. Sí. Y la agenda llegó hasta último momento, no sabíamos qué íbamos a hacer allá en Roma. Decíamos, ok, de tal fecha a tal fecha, pero no teníamos ni idea de nada, porque claro, esta agenda les llega a los obispos directamente de la Santa Sede, no es que ellos la producen. Así que no hasta las últimas semanas, si mi memoria no me falla, que nos llega la agenda y empezamos entonces a organizarnos, ok, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo podemos llevar la mayor cobertura posible al pueblo de Puerto Rico a través de los medios del visitante? Y empezamos a crear. Recuerdo que con mi compañero Enrique, decían, ok, pues tú coges fotos, yo cojo video y arrancamos y vamos a lanzarnos a la aventura a ver cómo es. Viajar a Roma es una delicia, ¿verdad? Ir a Roma es largo y aunque te vayas por España, te vayas, el proceso es, y más en estas fechas particulares, que está o te toma una nevada en Estados Unidos, como pasó de regreso, o te toma algún delay por un solo vuelo que sale hacia España y tú vas siempre con la incertidumbre de llegaré, no llegaré, ¿qué sucederá? Así que, pero nos lanzamos a la aventura y yo creo que pudimos hacer el mejor trabajo dentro de los recursos disponibles que tuvimos. Ya estando en Roma, ¿qué recuerdas de ese primer día? En el caso tuyo llegaste varios días antes, te preparaste, pero ya cuando arranca el primer día de visita al Límina, ¿qué recuerdas de ese momento? Bueno, llegó el día prácticamente y como quieran, que enviaron la agenda, hubo 2 o 3 cosas que se editaron y demás, pues llegó el día. Entonces, primera cosa de trabajo, primera orden del día, era la misa en San Juan de Letrán, que es la catedral del obispo de Roma, del Papa. Y bueno, pues recuerdo que primero era qué iba a pasar en cuanto a cómo se va a distribuir esto, pero los obispos pues se
repartieron entre ellos las celebraciones y pues primero empezó Monseñor Roberto, el arzobispo, y ya luego pues se siguieron dividiendo y para mí tomó mucho significado el hecho de que la visita empezara en San Juan de Letrán y de que le tocara al arzobispo. Primero porque el arzobispo es un miembro más de la conferencia episcopal, Sí. pertenece a la presidencia, es un obispo más de Puerto Rico, Sí. pero es el arzobispo. Así es. Entonces es el primero entre sus hermanos. Exacto. Entonces, teniendo eso en cuenta, pues fue al lugar donde está la silla del obispo de Roma, Wow. que es la sede del Papa, Sí, sí. que no es San Pedro. Sí. Entonces, pues, con una cosa, ¿verdad? Con estos contextos, diosidades, coincidencias, pues así empezó todo. Sí. Así que yo diría que empezamos con el pie derecho y pues fue una bendición y ¿verdad? Que esto se diera de esta manera. Sí, sí. Empezar la visita en San Juan de Letrán. Bueno, y ahí no estuvimos solos, tuvimos el privilegio de recibir a las siervas de María, que fueron, creo que estaba la provincial de Puerto Rico y creo la madre superiora. La vicaria general. La vicaria general. Elvira. Elvira. El padre. Fueron ahí a asegurarse que Soledad Sanjurjo estuviera en esta visita límina y nos entregaron, los señores obispos le entregaron una pequeña carta a cada uno y compartir. Como bien mencionaste, David, yo creo que arrancar en San Juan de Letrán, yo particularmente no había ido a San Juan de Letrán, fue una experiencia espectacular ver la sede del obispo de Roma. Entonces, sí. Ahí es donde el Papa, sí. Donde cuando una vez es nombrado Papa y toma como sede del obispo de Roma, tiene su cátedra, tiene su sede. Y fue bien interesante. Yo recuerdo ese día, primero empezamos a las 7 de la mañana, para todos aquellos, ¿verdad? El decir 7 de la mañana hora de Roma, es interesante en una ciudad donde no tienes vehículos, tienes que moverte en los transportes colectivos o conseguir Uber o taxi. Así que para nosotros era estar desde las 5 de la mañana despierto, sí. A las 6 de la mañana ya estar de camino para San Juan de Letrán, llegar y estar cerrado. Estamos hablando que estaba en sus 48, 45 grados, así que el frío era algo que nos acompañó todo el viaje completo. Pero el estar allí, el comenzar y al ser el primer día, poder, ya uno lleva una idea de cómo va a ser la cobertura, pero una vez comienza allí, empezamos las preguntas, las dudas. Déjame ver, este es el mejor ángulo, me debo parar por aquí. ¿Qué tan abiertos estarán los obispos en ese momento para las fotos, los videos? Aunque aquí tengo que decir que tenemos la bendición de que todos nuestros obispos son bien abiertos a recibir entonces a los medios de comunicación y se dejan llevar. Yo sé que algunos colegas en otras conferencias dicen, pues mira, es un poquito más protocolar, aquí tenemos esa bendición de la cercanía de cada uno de ellos, pero igualmente no te quita la dificultad y más yo creo que la presión no las ponemos nosotros como laicos de que nos hemos criado toda nuestra vida en la iglesia, decir, espérate, me puedo parar aquí, debo estar en este ángulo, debo bajar la cámara, debo grabar este momento, pero fue excelente. Los voluntarios también que colaboraron en San Juan de Letrán fueron muy amables. Teníamos la basílica para nosotros. Teníamos la basílica para nosotros completa. Nosotros la abrimos prácticamente. Eso es así. Y también pues eso fue una cosa bien impresionante porque por lo menos yo las veces que había ido pues uno ve esta basílica llena de gente. Sí. El año pasado con el Año Santo, la Puerta Santa y eso desde las 7 de la mañana, filas y filas de personas entrando por la puerta y quedándose por las inmediaciones. Entonces acabó el año, venimos en enero, pero fue como que teníamos la basílica para nosotros, así que pues tremendo privilegio. Y que fuera la misa en el altar allí, en el ábside donde está la sede del obispo de Roma, pues más todavía. Exactamente. Más todavía. Así que terminamos la misa y recuerdo, nos dijeron, bueno, los obispos van para el día de los dicasterios, nosotros no teníamos, ¿verdad? No íbamos a estar haciendo esa cobertura porque ya era un tema más directo entre los obispos con los dicasterios. Claro. Ese día visitaron, ¿qué dicasterios visitaron ese lunes? Pues ellos empezaron en desarrollo humano integral y luego no recuerdo ahora qué otro dicasterio visitaron, pero recuerdo que ese era el primero. Sí. Y de ahí van para allá. Ellos tranquilos, pero no sé si decir nerviosos porque, ¿verdad? Para algunos obispos no era la primera visita ad limina,
pero para otros sí. Sí. Entonces, pues, ellos fluyeron muy bien, se les veía, ¿verdad? Tranquilo dentro de, pero pues yo no dudo que estuvieran pues, un poco nerviosos con qué va a pasar. Una Pero dinámica, ¿verdad? Que dieron. Sí. Creo que mencionaron que el proceso ha cambiado por los años. Ahora hay un modelo diferente en los dicasterios, de la manera en que lo reciben. Sí, eso compartieron con nosotros, que por lo menos fue algo positivo, que pues van y hay ¿verdad? Una antesala, te sirven un cafecito si quieres, agua, te tienen alguna galletita y ya luego pues se sientan a escuchar. Y yo creo que la iglesia en estos tiempos, ¿verdad? Sobre todo la Santa Sede está llamada a escuchar. Antes de, ¿verdad? De delinear ciertas cosas. Y ellos fueron a escuchar, ¿verdad? Las inquietudes de nuestros obispos, que son las inquietudes de toda nuestra iglesia que peregrina en Puerto Rico. Porque a pesar de que ya ellos tenían información que se había enviado, pues vamos a escucharlos ustedes. Y entonces, pues, ¿verdad? Los obispos se expresaron y fueron muy buenas ¿verdad? Las intervenciones según pues, nos compartían en su experiencia. Eso es correcto. Así que yo creo que eso alivió bastante un poco ¿verdad? No el golpe, diría, pero la carga, la agenda del día a día y no estar con tensión y estar en tranquilidad y confianza de que esto era una visita más. Exacto. Y es un proceso que pues hay que cumplir, ¿verdad? Es lo que toca pues por ser obispo de una diócesis. Así es. Yo recuerdo, percibí como después de ese primer día, no la tensión, ¿verdad? Pero sí bajó un poquito. Entramos más, más relajados. Más relajados, nos sentimos más en conforme, acabó el día. Y en el caso nuestro nos fuimos para Sala Estampa a buscar, para los que no sepan qué es Sala Estampa, pues Sala Estampa básicamente no el dicasterio, ¿verdad? Pero sí es el lugar donde los medios de comunicación son acreditados por la Santa Sede. La oficina de prensa de la Santa Sede. Oficina de prensa de la Santa Sede. Así que fuimos allí a buscar nuestras acreditaciones, que estábamos emplacados al principio, esos primeros días, ¿verdad? Que estuvimos por allí. Y curiosamente, dándole un poquito para atrás el día antes, ahora que me acuerdo, me voy sacando las memorias. El día antes tratamos de grabar, no sé si recuerdas, en la Plaza San Pedro. Y no teníamos los credenciales. Para los que no sepan, por la Plaza San Pedro tú puedes grabar afuera, pero dentro de la plaza, aún con credenciales, nos enteramos que como quiera se requería otro permiso. Sí, que no es lo mismo quizás uno estar en una videollamada o lo que sea, que de momento ven a un equipo de 3, entonces trípode, cámara, micrófono, entonces rápido los guardias, los Carabalini llegó rápido y vienen a preguntar, ¿y qué hacen aquí? Así es. Bueno, pues vamos a grabar, estamos acreditados, no hemos buscado la acreditación, el teserino, entonces de ahí bueno, recuerdo también el reto del italiano, que es otra cosa, entonces fue como que entonces organizando las ideas y ahí fue pues tener la conversación como pude. Así es. Entonces tuvimos la suerte, debo decirlo, de tenerte con el grupo. David domina bastante el italiano. Si hubiese estado solo con Enrique o con cualquier otro, yo creo que hubiésemos terminado esa noche no muy buena. Porque ni siquiera con el inglés aceptamos. No, entonces, italiano era italiano. La cosa es que ellos pues al principio entendieron, después estaban pues déjame preguntar, eran las 10 de la noche, entonces llamaron ahí, después estaban diciendo nuestro apellido y yo, bueno, les despertamos a los jefes, así que mañana no nos va a dar ninguna acreditación. Pero mira, o sea, poniendo el lado jocoso de todo, pues sí, esto es una cosa seria. O sea, uno, pues, ¿verdad? Tiene derecho a la libre expresión, pero dentro de esa plaza, nosotros estamos literalmente cruzando un país. Exactamente. Salimos de Italia, de Roma, y estamos entrando en el estado de la Ciudad del Vaticano. Y pues, por cuestiones de seguridad, pues, están bien rigurosos. Me atrevo a decir que están bien rigurosos. O sea, el año pasado, con todo el lío del Año Santo, digo, no el lío, pero el mal de gente, muerte del Papa, cambio de Papa, pues cada vez las políticas de seguridad son allí bien extremas, bien estrictas, y lo entiendo.
Pero claro, como uno ve la plaza vacía, pues dice, pues voy a aprovechar. Exactamente. Pero nada, entonces pues rápido pues nos dijeron, mira, no se puede, pero se pueden ir un poquito más atrás y ahí entonces es donde, Sí. donde aprovechamos a hacer los videos. Posterior a eso decidimos hacerlo desde siempre fuera de la plaza, Sí, como bien mencionaste, sí, no desde la ciudad del Vaticano, sino desde Italia, Roma, sí, 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 sí. en ese lado. Así que quería hacer ese paréntesis, pero de Sala Estampa nos fuimos a mover para entonces preparar. Usualmente terminábamos el día, la Santa Misa, posteriormente le íbamos a trabajar las ediciones correspondientes y de ahí aprovechamos, una vez tuvimos la acreditación, todos los demás temas, movernos sucesivamente. Llegó el día 2 y ese segundo día fue un día muy especial porque fuimos a la tumba de San Pedro. San Pedro. Pudimos celebrar. ¿Qué recuerdas de ese día, David? Bueno, también tuvimos que madrugar, Tuvimos pero que esta madrugar, vez sí. solo dimos 2 o 3 pasitos. Fue, ¿verdad? La misa fue temprano y abrimos la basílica literalmente Sí. porque estábamos esperando que el personal de la basílica nos abriera para entrar, porque eso fue a las 7 de la mañana. Y lo primero, pues yo siempre quedo impresionadísimo cuando entro a la basílica de San Pedro y está completamente vacía, silente, pero a la misma vez guarda entre silencio y solemnidad tanto significado. Y lo primero que yo siempre veo es el vitral del Espíritu Santo que está sobre el altar de la cátedra. Y yo digo, wow. Porque lo primero que digo es, si no fuera por el Espíritu Santo, no estaríamos aquí. No hay iglesia, punto. Esto no se hubiese dado. Así o sea, desde siempre es una convicción que tengo, que sin el Espíritu Santo, pues la iglesia no funciona, no funciona. Definitivamente. ¿Verdad? El Espíritu Santo, pues ahí se han dado una serie de eventos, punto. A lo largo del año que viví, ¿verdad? Gracias a Dios, y es como que, wow. O sea, el Espíritu Santo, pues nos trajo un nuevo Papa. Y qué Papa nos ha traído, ¿no? Así es. Y pues ha estado, ¿verdad? Con nuestros obispos de Puerto Rico a lo largo ¿verdad? De este camino, y estuvo con ellos en esa visita. Entonces, pues primero eso. Y segundo ya, pues bajar a la tumba donde está San Pedro y pues están también algunos papas difuntos, santos y beatos. Exacto. Y bueno, pues ahí fue la misa en la tumba de San Pedro, que la presidió Monseñor Eusebio como presidente, que también era como que, pues, el primer día fue el arzobispo, el segundo día el presidente, ¿verdad? No es por orden de precedencia, pero pues a la misma vez sí, porque era qué va a decir el presidente a sus hermanos obispos y a la misma vez a nosotros, que debo decirte que en nuestro papel, rol como laicos, tú casado con familia, de alguna manera estábamos representando a esta islita, ¿verdad? Así es. A este 100 por 35 y siempre yo también lo tuve, fue como que conmigo llevo a mi familia. Así es. Orando también por ellos y a mi comunidad, en este caso diócesis, y amistades y seres queridos, pero también llevo a tantos hermanos y hermanas de toda la isla, porque pues estábamos siendo, como quien dice, una sola isla reunida en torno a Pedro. Así que eso, así iniciamos el segundo día y es la vivencia que te puedo compartir. Recuerda, y cuando fuiste a la sacristía, ¿cómo es ese proceso? Tú siendo ceremoniero, ir a la sacristía de la Basílica San Pedro para ir organizando todo, pues prácticamente llevas todo la organización de la misa como ceremoniero. Pues no era la primera vez, creo que ya mi tercera vez, ¿verdad? Teniendo una misa allí como ceremoniero. Ya las misas estaban organizadas porque esto es una agenda que envía el dicasterio para los obispos. Y era fluir con esa agenda, ¿no? Entonces ya cuando llegamos los obispos habían entrado por otro lugar del Vaticano y estaban ya casi todos revestidos. Era cuestión de coordinar una que otra cosa con el personal de allí de la basílica. Perfecto. Que están bien dispuestos a ayudar, que si la misa es del día, las lecturas. Y ahí ellos dicen, bueno, no, porque la sugerencia allí, la tradición es que si en ese día es una misa del día, no hay ningún santo, memoria obligatoria que coincida o solemnidad,
pues se celebra la misa votiva a los apóstoles, a San Pedro, porque estamos en la tumba. Claro. Y entonces pues entonces buscar ya los libros de español, que allí pues la sacristía hay un lugar nada más para todos los libros de un montón de lenguas, porque pues ellos tienen que estar abiertos y preparados para recibir muchísimas sacerdotes y obispos de tantas lenguas. Sí. Y entonces pues buscar los libros en español. Y ya entonces pues estaban listos el cáliz, ¿verdad? Lo usual, que sí, es lo que es necesario para la misa. Y ya luego pues de ahí arrancar. Entonces bajar a descender la parte de arriba hacia... Que entonces ustedes nos acompañaron. Y fue entonces salir ya de la sacristía, caminar entonces por dentro y ya luego bajar al área de las criptas. Sí, yo recuerdo que entre Enrique y yo nos hicimos la pregunta, ellos van a ir a la tumba de Pedro, vámonos para la sacristía porque ellos van a salir de la sacristía derecho para allá. Sí. Y si nosotros laicos llegamos, aunque aún teniendo el credencial al lugar, no hablamos ni con los dos italianos, explicarle a la persona que vamos para la tumba de Pedro como parte de la delegación de Puerto Rico, no lo íbamos a lograr explicar. Decidimos, vámonos con los obispos detrás y parece en ceremonia. Y entramos y fue bien interesante y a la vez emotivo para mí poder ir descendiendo esa escalera en espiral, ir pensando, estoy a punto de ir a la tumba de Pedro, nuestra piedra de la iglesia, y ir bajando y como tú ves mencionarlo, llegar y decir, bueno, vamos a tomar los videos, vamos a tomar las fotos, pero a la misma vez no podía quitar mi mente, decir, estoy frente a la tumba de Pedro y todas mis intenciones, aunque la misa no solamente para mí, pero sí poder colocar en ese momento, en esta misa, todas las intenciones, tanto mías, de familiares, de conocidos, que en su momento me han tenido y que en muchas ocasiones le dije, cuando yo tenga la oportunidad de estar allí, claro, los pondré en intenciones. Fue bien precioso. También recuerdo particularmente, aunque todos los voluntarios era grave, pero en San Pedro fue especial. El voluntario y no voluntario, prácticamente la seguridad en esta ocasión, empleado de la Santa Sede, fue súper amable, fue todo lo que necesitábamos allí en la tumba de Pedro. Rápido, automáticamente nos permitieron ir a ver las otras tumbas que estaban específicamente. Recuerdo la de San Pablo VI, que estaba allí particularmente cerquita, y San Juan Pablo II también. Poder verlas y estar ahí al frente y al final, cabo, terminó la misa y poder permanecer tirando algunas fotos adicionales, o sea que fueron muy amables. Fue curioso también que hubo un sacerdote alemán que también se unió con nosotros a celebrar la misa. Eso fue algo interesante. Hasta el final nosotros decíamos, ¿quién es él? Sí, pero eso siempre ahí es así. Y es también una de las cosas que a mí me impresiona todavía, porque es la universalidad de la iglesia. Nosotros estábamos celebrando la misa en español, pero pues la mayoría de las veces cuando celebra el Papa, pues o es en italiano o es en latín, y entonces el estar la mayoría de las veces celebrando la misa en la plaza, y entonces yo estoy aquí, que hablo español, que soy de Puerto Rico, pero al lado mío hay alguien que habla español, pero es de Perú. Exacto. Y entonces al otro lado mío hay alguien que habla inglés y detrás hay un alemán. Y entonces, ¿sabes? Es la universalidad de la iglesia. Sí. Y entonces con eso y todo él, que no hablaba español, pues fue a celebrar. Y allí estuvo. Y se añadió también una peregrina, polaca. Y es eso, punto. O sea, no importaba que ellos no hablaran la lengua, ellos querían ir a misa. Exactamente. Allá a la tumba de Pedro, a pesar de que ¿verdad? Que había un grupo de español. Eso es correcto. Y comulgaron y asistieron, pero es eso, la universalidad de la iglesia. Y eso es algo que impresiona, y que nosotros somos católicos en todas partes. En todas partes podemos seguir y poder seguir todo el ritual de la misa, aunque no esté en nuestro idioma. Ese día ellos partieron nuevamente la misma dinámica, partieron hacia las reuniones con los dicasterios correspondientes. Creo que ese día tenían congregación para doctrina de la fe, si no me equivoco. Tuvieron, no, creo que doctrina de la fe fue otro día, pero estuvieron en los obispos, en el clero. Y creo que en el sínodo. En la tarde. Exactamente. Sí. Es cierto. Y entonces, pues, como todos esos dicasterios eran
prácticamente allí mismo, Sí. frente a la Plaza San Pedro, pues ya salieron entonces ellos caminando. Recuerdo que nos fuimos a tomar todos Nos fuimos a tomar un café y un croissant y un allí. croissant. Y ya luego pues ellos partieron, Exacto. técnicamente cruzaron la calle y empezaron con su agenda de trabajo en el dicasterio para los obispos, y ya nosotros entonces nos retiramos, Sí. pues a seguir entonces pues seguir trabajando con la trabajo. cobertura. Sí. Eso es correcto. Sí. Llegó el tercer día y el tercer día fuimos a Santa María la Mayor, que fue muy especial, Sí. porque fuimos a visitar la tumba de Papa Francisco también, que muchos de los obispos actuales fueron nombrados Por o el fueron Papa obispos Francisco. por Papa Francisco, así que Sí. era un día muy especial. Sí. Madrugamos nuevamente, Sí. llegamos a Santa María la Mayor, entramos a Santa María la Mayor y comenzamos toda la actividad. ¿Qué recuerdas de esa ceremonia, esa misa como tal? Bueno, no pensé que la misa iba a ser donde iba a ser. Pero nada, o sea, uno fluye allí. Y entonces nos asignaron el altar de las reliquias del pesebre, que es justamente debajo del altar mayor. Y, bueno, ¿qué te digo? Una cosa impresionante. Sí. Porque el altar era, o sea, el espacio era muy pequeño. Sí. Entonces, pues literalmente estar ahí casi respirarle al frente del Sí. cristal, donde adentro pues guarda las reliquias, pues es una cosa bien impresionante. Sí. Y allá presidió Padre Obispo, ¿verdad? Que también yo creo que le agregó un matiz Sí. interesante que él fuera él el que Sí, presidiera allí. Y bueno, ya ese día también pues se unieron más puertorriqueños digo, puertorriqueños no, pero se unió un puertorriqueño más a la misa. O sea que hubo un pedacito de Puerto Rico, una delegación, ¿verdad? Por ponerlo entre comillas, acompañando a nuestros obispos, un sacerdote de Mayagüez. Y nada, recuerdo eso, que era como que cada vez la cosa iba como que tomando forma. Exacto. ¿Verdad? Ya era el tercer día, tercera basílica papal en visitar. La agenda cambiaba también, el sentimiento, la emoción. Y ya luego que tuvieron oportunidad de venerar la tumba del Papa Francisco, que seguramente no pudieron el año pasado, porque por ahí se entraba para la Puerta Santa, había siempre una fila larga con las vallas estas, y esta vez solo lo que había eran unos reclinatorios que estábamos literalmente ahí. Al frente, Y entonces verlos a todos ellos, pues fue como que tocó. Así Porque es es como tú dices, los últimos obispos pues fueron nombrados por el Papa Francisco. Y entonces, pues era un sentimiento, ¿verdad? Sí. Ya de ellos estar allí. Y recuerdo que eso fue muy emotivo, muy emotivo. Sí, sí. Algo que yo no me esperé, aunque sí surgió y yo creo que fue muy interesante, es que en el cierre de la misa cantaron los obispos Cantaron el los himno obispos. a Nuestra Señora de Providencia, Sí. ahí en la Basílica de Santa María la Mayor. Sí. Así que recuerdo ese momento como un momento muy especial, muy bonito, presente, tener a nuestra patrona nacional también presente en todo momento y que los Sí. acompañó durante todo el camino. Así que terminamos Santa María la Mayor, tuvimos básicamente misma dinámica. Ese día cuando nos fuimos a trabajar posteriormente, nuevamente nos trasladamos, como bien mencionamos, pues estamos en la basílica, nos trasladamos de regreso al Vaticano y nos fuimos a Sala Estampa y coincidió con una conferencia de prensa del lanzamiento de la Jornada Mundial de la Salud. De la salud. Así que allí estaba un cardenal que dio, no recuerdo el nombre del cardenal ahora mismo. Chelny. Sí. Y estaban hablando y van a ser en Perú, creo que iba a haber presencia. Están en estos días, si no me equivoco. Es que está el 11 de febrero. El 11 de Él febrero. iba como enviado del Papa, como legado pontificio para representar al Papa en su nombre en esa celebración. Y es bien interesante nosotros que somos medios de comunicación ver la sala de prensa de la Santa Sede y poder verlo inclusive en el backstage, que tú entras y ver que hay unos ciertos medios de comunicación que están fijos. Sí. Que 100% tienen sus cubículos allí, medios de comunicación de todo el mundo, presente constantemente en la Santa Sede, te agrega ese elemento de universalidad de nuestra iglesia y del alcance
que tú puedes tener y ver de la importancia de la palabra, inclusive en esta conferencia de prensa, que tú pensarías que una conferencia de prensa rutinaria, la cantidad de medios de comunicación presentes cubriendo la conferencia de prensa. Conferencia de prensa y algo importante que señalar, con traducción simultánea. Eso es correcto. Porque entonces si nosotros que somos de aquí, pues no hablamos el italiano, pues entonces pedimos un traductor. Así y entonces ellos mismos pues facilitan la traducción simultánea al español para nosotros poder comunicar la noticia de lo que está sucediendo en nuestro idioma. Así es. Recuerdo que, bueno, ya casi hace un año, con la muerte del Papa Francisco, éramos acreditados cerca de 7,000 periodistas en la oficina de prensa del Vaticano. Y 7,000 es un número grande. Sí, sí. O sea, porque están... Ya sabemos por qué el conclave que tumbó completamente. Claro, porque la Santa Sede no se va a limitar a llevar la información a X medio, por más o menos secular que sea. O sea, claro, le da prioridad a los que son católicos, a los que son de la conferencia episcopal, pero pues igualmente acepta un canal secular. Exacto. Y tiene que hacerlo porque la iglesia no le puede cerrar las puertas a nadie en ese sentido. Y es algo muy positivo que también se discutió en el dicasterio de la comunicación, y que precisamente esto, la manera de comunicar en tiempos de tantas vicisitudes, pues es un reto, y el tener esta, ¿verdad?, ventaja y este apoyo, ¿verdad?, de la Santa Sede, de poder comunicar todo lo que la iglesia está, todo lo que está pasando en la iglesia, porque no solo del Papa, o sea, tuvimos oportunidad también de ir al dicasterio y de pasar por las oficinas de Vatican News y de Radio Vaticana. Y parte de las cosas que compartían con nosotros era que no solo se comunica lo que dice el Papa, sino cosas que están pasando alrededor de la iglesia. Así es. Que, quiéralo o no, pues sí tiene competencia de manera directa o indirecta con la Santa Sede. 73 idiomas y dialectos se traduce la noticia ahí en Radio Vaticana y Vatican News, que fue algo bien interesante. Y ir caminando por los pasillos y ver los distintos países, anuncios, las distintas oficinas de los países con cada sede, para las transmisiones, para las traducciones, para todo lo que se hace allí. Así que... Bien impresionante, porque recuerdo, el inglés norteamericano, el inglés británico, el francés de Francia, pero también está el francés de Haití. Así es. Y está el francés en otros países. Entonces el portugués de Brasil, el portugués de Portugal, de Mozambique. Entonces, ver toda esta mezcla de... es que una palabra puede cambiar completamente el significado. Y muchas veces pasa. Y recordamos, por lo menos a nivel periodístico, con el Papa Francisco pasaba muchísimo. Y pues sí, entonces había que hacer la Santa Sede hacía una aclaración, o se mandaba una aclaración al medio por una sola palabra. Por una sola palabra, así es. No, fue una experiencia excelente ese día. Yo creo que ese día terminamos, y el cuarto día fue interesante porque ya no era de madrugada, o sea, la actividad la íbamos a tener en la tarde, pero aprovechamos la mañana y nos fuimos para Castel Gandolfo para poder conocer un poquito más de esa, lo que era antes la casa de veraniega del Papa, que después se convirtió en museo, que ahora vuelve a ser, ¿verdad? Retoma Papa León la tradición, pero le ha dado otro matiz porque ya no solamente verano, sino que constantemente semanal visita y se retira a poder llevar a cabo sus procesos de tranquilidad, reflexión y escritos que puede llevarlo en un ambiente más tranquilo. Así que fue excelente, yo creo que lo que recuerdo. ¿Y qué recuerdas de ese momento ahí en Castel Gandolfo particularmente? Pues mira, Castel Gandolfo está en la región de Albano. Entonces tiene el lago de Albano, precisamente, que ese día con el frío que hacía, entonces había tanta niebla, el paisaje era espectacular, a las afueras de Roma. Y ver guardada tanta historia, porque por lo menos lo que claro, era conocimiento de que uno lo aprende en la marcha, pero ver allí, aunque sean referencias fotográficas y tipo de museo, lo que allí pasó, que pasaron muchas cosas a nivel histórico. ¿A dónde fuimos después? A Borgo Laudato Si. A Borgo Laudato Si. Eso es así. Parte de
de ir a Borgo Laudato Si es tan... Para mí era tan importante ir para allá porque durante el papado de Papa Francisco se habló tanto de Laudato Si particularmente y de cómo fue creando el ambiente para el cuidado de nuestros medios, nuestra naturaleza, del planeta en general, que quería verlo de antemano, quería verlo en persona, poder percibirlo. Y tuvimos la oportunidad de tener un tour por las 55 cuerdas, un carrito de golf que nos llevaron interesantemente para poder ver cómo estos espacios que se tenían de jardines de Castel Gandol los convirtieron en un espacio para la naturaleza y para continuar el desarrollo del cuidado de la casa común. Allí no solamente se produce alimentos que se utilizan en el Vaticano, sino que también todo ese proceso ecológico de autosustentabilidad se lleva a cabo. El agua que se utiliza en Castel Gandolf, como en parte de ese proceso se recoge naturalmente allí, los alimentos, la energía que se produce. Y eso pues me fui viendo, ¿verdad? El cómo ir una encíclica, que era una encíclica papal y cómo lo han llevado a la práctica de poderlo llevar. Para mí fue bien impresionante, mientras a la misma vez podíamos ver todos estos jardines y espacios que vimos los túneles también donde, como mencionaba ahorita, los refugiados y las personas de la Primera Guerra Mundial se escondían de los bombardeos para poder sobrevivir. Espacios por donde el Papa tuvo que en algún momento salir de refugiado porque estaba siendo asediado por los alemanes. Así que todos estos elementos fue bien interesante y es una parada que les recomendamos a todas las personas que cuando estén en Roma, si tienen un espacio libre, 40 minutos de Roma en un tren, allí desde Termini a la estación de Albania, y pueden pasar una mañana, porque si eran, creo que es de 9 a 1 es que están abiertas, así que tienen que ir temprano y poder llevar a cabo. Así que regresamos a la ciudad eterna, pero ese día teníamos en la tarde una sorpresa que nos tenían sumamente especial también para nosotros, y fue que pudimos ir ante la capillita donde está el cuadro original de Nuestra Señora Madre Divina Providencia, que ese cuadro, imagen que vio nuestro obispo que trajo la devoción a Puerto Rico. Así que originalmente no era una misa, bueno, sí una misa oficial, ¿verdad? Pero era día libre, los obispos iban a celebrar cada uno por su espacio para descansar directamente, y de momento se unieron 6 obispos, estuvieron allí presentes. Sí, era algo que no estaba planificado, pero se tenía en cuenta. Porque claro, donde estaban hospedándose los obispos, ahí hay una capilla. Y el que quiera puede celebrar y bueno, dedicar el tiempo para la oración. Y así era que estaba previsto. Se tiene este tiempo libre, cada uno pues se encarga de celebrar misa o dedicar tiempo a la oración. Y pues claro, acá en Puerto Rico, nosotros teniendo el año jubilar mariano por los 50 años de la coronación canónica, que empezó el 19 de noviembre y terminará el 5 de diciembre, pues esto había que hacerlo, porque esto no tiene otra explicación. O sea, había que hacerlo, había que ir allí. Está cerrada, ¿verdad? Porque está Exacto, porque la iglesia está cerrada porque él sufrió daños por el terremoto que hubo en Roma hace unos años y pues cambio climático, todas estas cosas que afectan y que sigue todavía en restauración. Esto me acuerda muchísimo a la iglesia de San José, porque entonces es una edificación que uno no puede hacer de la noche a la mañana o aunque tengamos los métodos y los medios, pues hacerlo, rápido, ¿no? Porque lo que sucede es que pues uno pone un clavito y del clavito salió una pared. Y detrás de esa pared había una cripta y entonces hay tumbas, hay que estudiar y más o menos nos cuentan los padres barnabitas es lo que ha sucedido allí y ha atrasado, ¿verdad? Todo este proceso de que la iglesia abra, pero no en balde la devoción de la Virgen no se apaga, no se apagó, o sea, ellos trasladan la imagen a entonces la capilla del coro que está dentro del convento en un anexo a la iglesia, que es la iglesia de San Carlos ay Catinari. Y entonces pues ahí no parece que es ese lugar, pero lo es, y entonces uno entra hasta la capilla del coro y entonces preside la imagen de Nuestra Señora, que es una cosa
chiquitita. Sí, sí. Y entonces, pues, esa cosa tan chiquitita levantó en la devoción de aquel obispo de traer entonces acá a Puerto Rico, pues, esta devoción mariana, que entonces fue en el 1969 declarada como patrona principal de toda la nación Sí, puertorriqueña. puertorriqueña por el Papa San Pablo VI, y que luego, en el 76, es coronada canónicamente. Así es. Y fue interesante ver la cara de sorpresa de los sacerdotes de ver la devoción por Nuestra Señora Madre de Vida Purísima, que la conocían, que sabían que era nuestra patrona, pero yo creo que ellos quedaron impresionados con la devoción y te podría decir, la solemnidad con que se celebró a cabo la misa. Tal es así que ellos hablaron de las cofradías, de que tienen allí un sinnúmero de otros temas Sí, sí, que después esperemos que rinda sus frutos más adelante, exacto. se da a conocer. Porque Pero, algo que ellos mismos decían, aquí nosotros la celebramos el 19 a petición de los obispos en aquel entonces, que la concedió el Papa, sí, porque coincide con el día del descubrimiento de Puerto Rico. claro. Pero antiguamente hay data de que se celebraba el 2 de enero. Y entonces en algunos países se celebra en septiembre. Y ellos la celebran en torno al segundo domingo de noviembre, que está más o menos ahí con la fecha nuestra. Así que todos estos significados, y sobre todo lo más que la impresión fue que coincidiera con el día del descubrimiento de Puerto Rico. Sí, sí. Yo creo que quedará impresionado. Cerramos ese día, llegó el quinto y día posiblemente, como decimos en la literatura, el clímax, el momento cúspide, Sí. que fue ese encuentro, ese día de preparación para ese encuentro con el Santo Padre. Y inclusive, ¿verdad? Para poner en contexto a los que nos están viendo, todo el camino aún había cierta incertidumbre. Si ese encuentro, no tanto para el obispo sabía que se iba a dar, pero para los que estábamos acompañando de la delegación sí íbamos a poder participar. Claro. Porque en un momento dado se mencionaba el encuentro con el Santo Padre va a ser los obispos con el Santo Padre. Después se mencionó pues obispos, sacerdotes con el Santo Padre. Después se mencionó, no, va a ser solamente los obispos y nosotros, particularmente, que aunque no sabíamos que se podía dar o no, y que participáramos, poder saludarle, pues nos creó expectativa, pero a la misma vez teníamos esa un poquito de incertidumbre, ¿verdad? Y yo creo que también los obispos, porque en un momento dado hasta se conversó, coincidió con la visita a la princesa de Luxemburgo, y de momento quedó como que se cambiará la hora, permanecerá esa hora, ese encuentro, y todo eso, pues, la llevó a ese momento, pero quería poner ese contexto en general, porque cómo fue ese proceso que tú recuerdas, particularmente ese día, todo lo que hicimos para poder llegar allí, poder saludar al Santo Padre, ese encuentro. Bueno, recuerdo que compartiendo con ustedes era lo que estaba en mente, en planes, ¿verdad? Uno siempre propone, pero Dios dispone. Así es. Y yo estaba tranquilo, pero recuerdo que la meta, ¿verdad? Y como institución, como medio, es pues si yo estoy representando al medio, pero estoy acompañando a los obispos, yo voy a cubrir el evento, ¿no? Entonces, bueno, pero hay un protocolo porque la Casa Pontificia pues tiene, ¿verdad? Estas medidas que entonces primero pues sale por el Observatorio Romano, luego Vatican News, y ya luego pues es público para el resto ¿verdad? de la gente, y de ahí entonces nosotros nutrirnos con la noticia que sale desde el portal oficial del Vaticano. Así es. Y entonces recuerdo que estábamos en estas conversaciones, pues subiremos todos, no subiremos, subimos con cámara, no subimos con cámara. Y bueno, ahí fue que yo dije, mientras menos llevemos, no llevemos nada. Exacto. Y así es más fácil, porque a veces es uno andar con mochilas, la seguridad, cómo vamos a entrar, porque no sabíamos. Así es. Así que no llevemos nada. Simplemente disfrutémonos el momento. Y así fue, ¿verdad? Yo creo que esto fue como que algo en preparación y hacía falta. Entonces, a la que ya días previos nos dan el visto bueno de la Casa Pontificia, porque entonces en eso Monseñor Eusebio pregunta, averigüen si, ¿verdad? Si están autorizados todos, porque claro, con él andaban 2 sacerdotes, había uno de Padre Eric García de Mayagüez, de Ponce Padre George,
Padre Harvey, Padre Harvey, Padre Tony, exacto. En fin, o sea, éramos 8 personas. Así es. Entonces era, pues, con los obispos van 8 personas. Y contestaron rapidísimo, recuerdo. Y bueno, pues a la que se dio esa respuesta, pues ya es oficialmente. Sí, ya era la emoción. Exacto, oficialmente vamos a ir, se dio y está la autorización. Así que ya era como quien dice que llegara el día, ¿no? Así que ese día, pues nos montamos con los obispos en las guaguitas estas que andaban con ellos. Que es interesante, ¿verdad? Que no lo hemos mencionado, pero hay una orden que se ocupa de esas visitas al límite o que le da servicio a las diócesis. No recuerdo. Sí, la obra de la iglesia. La obra de la iglesia. Sí. Y la confundían a veces con la obra con el Opus Dei o sí, ¿no? Pero era otro tipo de obra, aunque eran de España también, pero fueron excelentes, ¿verdad? Excelente el trato que también. Sí, claro, porque precisamente el reto es que no todos los dicasterios, eso es algo que quizás la gente no sabe, no todas las oficinas de gobierno del Vaticano están en el Vaticano. Digo, son propiedad del Vaticano, pero hay unas que están bien distantes. Y entonces, pues, en Roma el reto mayor es el moverse. Así es. Y entonces, pues, el hecho de que esta comunidad de los hermanos de la obra de la iglesia, pues, pudiesen, ¿verdad?, acompañar a los obispos, pues, a transportarlos, mejor dicho, y bueno, y acompañarlos también, porque el padre estuvo con nosotros, el sacerdote, pues fue un detallazo, ¿no? Sí. Y pues nosotros también le agradecemos porque en algún otro momento pues tuvieron nuestras atenciones. Sí. Así que pues con ellos... Mezclaron con ellos. Nos mezclaron y nos montaron allí, entonces ya por la puerta de Santana. Ya cuando uno va entrando dice... pues ya está llegando el momento, estamos llegando, estamos cerca. Yo recuerdo esa primera guagua, no sé si te tocó conmigo en la primera guagua, yo iba, y cuando paramos, que le están hablando en italiano al oficial, él inclusive era de la Guardia Suiza, él salió otro Guardia Suiza adentro, él le habló en italiano, salió con un listado, y mencionó, creo que fue Monseñor Alberto, él dijo, Alberto Figueroa, obispo, y Pisco, sí, aquí. Y él miró así, ok, pues déjalo pasar. Eso, ya, nos dejaron entrar. Sí. Yo iba en la otra guagua, que iba Padre Obispo y creo que Monseñor Ángel Luis y el arzobispo. Sí. Y el resto era Padre George y yo, y entonces pues miraron la guagua y entonces miraron la cruz pectoral porque a veces, claro, hay tantos obispos, tantos religiosos. Que entonces ven cruz pectoral, anillo, pues déjalo pasar. Que son obispos. Pues entonces constataron como quiera. Y el nombre que estaba era el del arzobispo. Y ya entonces pues entramos. Yo había tenido... alfombra roja, curiosamente. No tocó la alfombra roja, pero la alfombra roja no era por nosotros. Era que antes toda era por el de Luxemburgo. Sí. Y entonces ya cuando llegamos ahí, sí, llegamos al Cortile San Damaso, que es como quien dice esta placita que hay, que entonces alrededor en este cubo, pues es el Palacio Apostólico. Está la Secretaría de Estado y el Palacio Apostólico. Y yo había ido a la Secretaría de Estado. Y claro, la entrada y la ruta es similar, pero ya se divide. Sí. Pero ya ver que entonces voy hacia el palacio y fue como que esto cada vez está más cerca. Sí. Y ver y pasar por lugares que uno usualmente ve solo en fotos y en videos fue como que, wow, ya estoy aquí, ha pasado esto, aquí pasó esto y yo estoy pasando por aquí. Entonces como que ya de verdad va en serio, vamos a ver al Papa, porque con eso y todo pues uno dice, pues esto de verdad está sucediendo, ¿no? Por la emoción. Y a la misma vez la emoción de nuestros obispos se notaba en el ambiente porque, y claro, todos ellos fueron nombrados por Francisco. Papa León XIV, ¿verdad? El nuevo Papa no lleva un año. Como quiera, hay obispos que le conocían de tiempo por los agustinos, pero él estuvo en Puerto Rico hace ya casi 3 años. Y entonces él tiene un recuerdo súper fresco en su mente del CELAM, cuando fue en Aguadilla, y entonces, bueno, hay historia en El Visitante sobre eso. Y era como que exacto, ya ver al Papa, algo que lo vimos recientemente, ¿no? Y se notaba la sonrisa de quijada a quijada, ¿no? De cada uno de nosotros, incluyendo de los obispos, hasta que entonces se dé el momento. Sí, y también nos tocó en el salón, yo creo que en el salón de espera,
era donde hubo el cónclave, la reunión con los cardenales. Sí, donde renunció Benedicto. Donde renunció Benedicto, estar ahí para esto. Y Sí. estuvimos con una media hora de espera, creo que fue. Y traer allí y recordar todas esas historias. Aquí fue la presentó Benedicto su renuncia. Aquí es donde el Papa León se reúne posteriormente con los cardenales después del cónclave y dice, wow. Sí. Eran momentos uno tras otro. Eran momentos uno tras otro. Sí. Y bueno, mientras salíamos, pues vimos entonces salir también a la princesa, de haber ya visto al Papa. Entonces ya dijimos, pues ahora vamos nosotros. Y entonces ya luego alguien de la casa pontificia entra, que habían unos mayordomos, que son, ¿verdad?, estos laicos que trabajan con el Papa. Y pues el Papa se va a cambiar la museta, que es la vestimenta roja, que cubre hasta el pecho. Y viene entonces a recibirles a ustedes. Entonces, pues ya se estaba haciendo más cerca el momento, todo el mundo pues mirándose que estuviera bien, ¿verdad? Y ahí los obispos le tenían un detalle al Papa, pues entonces se los llevan y los ponen en una mesita, ¿verdad? Para que no entren con el regalo en la mano. Y ya luego pues ellos le presentan los regalos, que es lo que hemos visto en la foto. Y ya entonces nos llaman, acomodan a los obispos en fila. Y entonces recuerdo que nosotros íbamos al final en esa filita india, pero era impresionante porque era como que este camino hasta que finalmente llegamos. Y los caminos ibas pasando salones que también ibas recordando. Aquí este salón ocurrió, veían las sillas del Papa. Y tú ibas llegando hasta ese momento. Y yo recuerdo, le contaba a mi esposa en estos días que yo me hice hasta una película de qué cosa decirle, cómo le dé la mano, que si le podía hablar, que le iba a preguntar o hacerle una pregunta. Y en el caso mío particularmente, cuando llegué, le di la mano, le dije Santo Padre, y él se sonrió y yo me quedé en blanco, tengo que admitirlo. Me quedé totalmente en blanco. Y yo digo, un periodista, te quedas en blanco, tienes al Santo Padre frente a ti, pero en ese momento solo se me ocurrió decirle, oro por usted. Y él con una sonrisa dijo gracias, con una sonrisa, y para mí eso bastó. Volteó, nos entregó el rosario y seguir. Sé que tu historia es muy distinta, quiero que la cuentes cómo fue, si es posible. No, o sea, yo en lo menos que estaba pensando era en lo que le iba a decir al Papa hasta que me tocó. Yo era como que, wow, yo estaba sin palabras. Entonces ya cuando estamos en fila, tú y yo éramos los últimos, pero ya entonces vemos al hombre vestido de blanco. Entonces yo decía, wow. Porque, claro, estamos acostumbrados a verle con un montón de distancia. Digo, tú lo viste de cerca, lo hemos visto de cerca en las audiencias, pero no es lo mismo verlo parado ahí y darle la mano, y de que le voy a hablar. Entonces, ver al hombre vestido de blanco, como que, wow, eso fue lo que yo dije. Y ya ver a los obispos, me emocioné muchísimo. Y yo dije, ay, ¿ahora qué le digo? Porque yo le tengo que, o sea, va a haber este momento de... que tenías ese cierre. Entonces yo, pues, ¿qué le digo? Entonces, claro, en un momento pensé, porque ya los obispos iban saludando, fueron después los sacerdotes y ya luego ustedes. Y yo, pues sí, dije santidad, le besé el anillo y le dije, yo soy David, recuerdo que le dije otra cosa, pero ahora mismo yo no recuerdo ni lo que le dije, porque fue tan rápido. Pero recuerdo que él se estaba riendo. Y el intercambio fue entre sonrisas, gestos y Dios te bendiga. Así es. Porque luego ya le dije, yo no sé si usted se acuerda de mí, seguramente no, pero cuando usted estuvo en Puerto Rico, en el CELAN, en mayo del 23, pues yo fui quien lo buscó al aeropuerto, yo estaba de su chofer y asistí en 2 o 3 cositas más en esos días y me dice, sí. Y yo, o sea, entonces, digo, yo no sé si, bueno, lo recibí así como que dije, de verdad el Papa se acuerda de mí, o como que, pero se acuerda del momento. Era un momento en su memoria. Porque, y fue eso, entonces yo haber compartido con el Robert Prevost, que ni siquiera era cardenal porque estaba recién nombrado, y ahora verlo vestido de blanco. Así es. Fue una cosa que a mí todavía se me paran los pelos. Porque yo creo que cuando tú lo vimos, con ese momento bastaba, era como ver, como tú bien mencionas, el hombre vestido de blanco. De cerca, que te miraba a los ojos. Yo mi esposa me ha preguntado como en 3 ocasiones que ha salido el tema, ¿y qué tú sentiste? Y es que yo no tengo memoria nublada de ese encuentro. Fue un momento tan impactante que
tengo recuerdos que vienen y van y momentos de su mirada, su sonrisa, Sí. el quedarme en blanco y decirle oro por usted. Yo digo, yo creo que él dijo gracias, pero tampoco recuerdo exactamente. Claro. Pero sí en ese momento y de momento yo creo que yo digo, yo lo vi y de momento me vi parado en la esquina recibiendo la bendición. Y ya, no exacto. recuerdo más nada. Sí, porque entonces también era la prisa porque no íbamos a estar ahí teniendo una conversación larguísima de que, ¿verdad? Pero sí, cuando íbamos entrando, de ver al hombre vestido de blanco, él estaba parado frente a, ¿verdad?, a la ventana y había un reflejo de luz. Sí. Y yo dije, wow. Lo veo como está brillante y todo. Pero claro, era el reflejo de la luz. Sí. Pero aquí hay mucha... Es el Papa. Y yo por eso dije, es el Santo Padre. Sí, o sea, wow. Así es. Fue porque todavía ni lo sé describir el momento, porque Así fue es. único y lo que me llevo de recuerdo siempre va a ser su mirada, su tierna mirada, y en el no decir nada, pero con el gesto, pues me dijo mucho. Y ya luego, pues entonces me entregó el detalle, que es la cajita con el rosario, le pedí que rezara por mí y por mi familia, y pues que sí. Y entonces ya luego pues el monseñor que era de la casa pontificia pues nos retiró y dijo el Santo Padre, entonces ya le hizo una seña al Papa y el Papa nos dio la bendición a todos. Así es. Y ya era como que el momento de irnos. De fue un momento de exactamente, vayan en paz. Así es. Así yo lo sentí y dije, wow. O sea, vayan en paz, el Papa nos ha enviado, literalmente. O sea, sí. Y te lo digo acá y lo he hablado con algunas personas, o sea, esto no se queda aquí. No. O sea, hay que seguir ¿verdad?, cultivando esto que empezó, que hemos continuado trabajando. Así es. Y seguir trabajando. Definitivo. Por el reino de los cielos y por la iglesia, desde nuestra perspectiva cada uno, y sobre todo pues también abiertos, y gracias a Dios, abiertos a la llamada, y gracias a Dios que nuestros obispos abiertos a que laicos comprometidos con la iglesia pues estén con ellos, porque claro, la primera visita al límite donde un grupo de laicos acompaña y que lleva la cobertura completa para poder llevarla a cabo al pueblo de Puerto Rico casi en tiempo real. En tiempo real, ¿no? Día a día. Y verdaderamente se hizo un buen trabajo y los felicito. O sea, hay que felicitar al visitante porque, digo, aunque yo colaboro con ustedes, pero los felicito. Pero gracias. Pero porque se hizo un buen trabajo y yo no había visto la magnitud de lo que la gente estaba pendiente. Y no es por la cuestión de quién estuvo pendiente por la cobertura, pero es que genuinamente la gente estaba pendiente y rezaba por los obispos, rezaba por los frutos de esta visita. Así es. Porque hubo mucha incertidumbre, ¿verdad? Esto era una cuestión normal que los obispos estaban haciendo. Así es. Y que fueron a Roma a cumplirlo, pero en 2026, donde hay tantas cosas pasando, tantas formas de comunicación. Exacto, pues uno es un reto. Yo lo reconozco que es un reto, pero pues la gente pues se llevó de primera mano y de buena tinta y la información real de lo que estaba pasando. Así es. Posterior a eso cerraron en la Basílica San Pablo Extramuros. Sí. Visitamos. Espectacular ese encuentro en la tumba de Pablo. Corrígeme si... Bueno, la tumba de Pablo no, pero corrígeme. Dale. Sí, son las reliquias. Del lugar donde está sepultado, porque su martirio fue en otro lugar, igual el de San Pedro. Sí. Pero precisamente esto de la visita ad limina apostolorum, al umbral de los apóstoles, es la traducción literal del latín. Así que eso fue lo que prácticamente pues, fueron a hacer nuestros obispos. Claro, conlleva esto una serie de trabajo formal en los dicasterios, pero fueron a peregrinar al umbral de los apóstoles. Y entonces comenzar en San Pedro y luego salir de los muros a los extramuros a San Pablo, pues fue lo que tenía que pasar literalmente. Entonces ya era cerrar páginas, acabar con la misa, porque ya ese día pues habíamos tenido el encuentro con el Papa, y cerrar ya en San Pablo Extramuros, que cuando llegamos se estaban preparando para
las vísperas, porque estábamos en el trido de la conversión de San Pablo, que el Papa fue el domingo allí a cerrar la jornada de la oración por los cristianos, y allí en San Pablo Extramuros, pues el obispo Alberto, Monseñor Alberto, pues presidió la misa y fue como quien dice ya ese envío de tenemos que continuar, ¿verdad? Regresar cada obispo a nuestra realidad, a trabajar con nuestras diócesis, ¿verdad? Pastor y pueblo, con sus sacerdotes, y nosotros pues regresar desde nuestra condición a pues también técnicamente seguir trabajando, ¿no? Así es. Y ya pues ponerle un cierre final a todo. Sí. Yo creo que esta visita nos enseñó, ¿verdad? Que primero la universalidad, aunque lo sabemos, pero la universalidad de la iglesia también nos enseñó que los obispos no están solos dentro de todo. O sea, hay una serie de dicasterios, los cuales están para el servicio, como ya bien lo mencionaron, de cada uno de ellos, y que la iglesia que a veces pensamos, la Santa Sede, allá distante, no, está más pendiente, conoce la idiosincrasia de lo que ocurre en cada una de las iglesias particulares, en cada una de nuestras diócesis. Y el caminar como un solo pueblo puertorriqueño, al final yo creo que nos da esa esperanza, ese punto de culmine, que aunque como bien mencionan, no es el cierre, es el comienzo de todo lo adicional que van a estar trabajando, y ya empiezan a trabajar para la próxima visita al límite en los próximos 5 años. Así que esto es un proceso continuo para todos, pero romper también, ¿verdad?, los esquemas y romper el misterio de las visitas y romper con el tema de qué es lo que se hablan o qué es lo que es oculto, ¿no? Yo creo que apertura, y eso nos da esperanza a todos, que poco a poco, ¿verdad?, vamos cada vez introduciéndonos más en lo que es la iglesia, tanto jerárquica y lo que llevamos. Así que algo que quieras compartir adicional antes de cerrar Pues, ¿verdad? Luis, a manera de cierre, recapitulando toda la experiencia que vivimos, y de continuar, ¿verdad?, con el mensaje que el mismo Papa nos ha compartido por medio de los obispos, pues yo quisiera resaltar precisamente ese mensaje, algún extracto, porque el Papa León XIV a los obispos en la audiencia, entre una de las cosas que se destaca su mensaje, que se reseñó ya en El Visitante, dijo que Puerto Rico se distingue por la belleza y diversidad de sus paisajes, por la riqueza de las tradiciones culturales que han dado forma a su identidad y por una profunda herencia cristiana arraigada en la historia de su pueblo. Esta fe transmitida a lo largo del tiempo ha contribuido de manera decisiva a la formación espiritual, educativa y cultural de la isla, dejando una huella duradera en la vida de la sociedad boricua y orientando su caminar como comunidad. O sea, ahí él lo dijo todo. Y de alguna manera es un mensaje que nos llena de esperanza, porque pues como iglesia sabemos que el Papa está caminando con nosotros, conoce Puerto Rico, estuvo aquí, conoce de primera mano Puerto Rico, porque incluso antes de venir aquí al CELAM, como enviado del Papa Francisco, estuvo unas 2 o 3 veces como prior general de los agustinos, haciendo la visita rutinaria que hacen los superiores mayores religiosos a las comunidades. Así es. O sea, que él tiene noción. Ha ido al Puerto Rico más allá de los muros. De los muros. Así que él conoce este pedazo de islita, o sea, allí, y así que así me llevo el recuerdo. O sea, este pedacito de islita estuvo en Roma, representado por nuestros obispos. Estuvimos nosotros, pues, en representación, ¿verdad?, de toda la iglesia, y es algo que, pues, hay que seguir, ¿verdad?, trabajando, ¿verdad?, con mucha ilusión, a sostener la esperanza y a compartir la alegría del Señor resucitado, que ese es literalmente una de las frases del Papa. La paz esté con ustedes, es el saludo del Señor resucitado, fueron sus primeras palabras cuando salió del balcón recién electo. Así que es eso, compartir la alegría del Señor resucitado, de que somos católicos,
de que somos una iglesia unida y universal también. Así es. Así que eso, esta visita pues la llevaremos en nuestras memorias y tú les contarás a tus nietos Así y yo a es. los míos. Así que de cómo fue nuestro encuentro con el papá, porque pues claro, tu juventud fue con Juan Pablo. Ujú, Pues ahora tu adultez será con León. Y entonces mi juventud fue con Francisco y ahora mi proceso de adultez pues será con León. Entonces pues son, ¿verdad? Cómo fue la vida de la iglesia con estos dos papas, ¿verdad? En tu vida y claro, y en la vida de cada uno de nosotros. Así es. Así que gracias, David, por haberte unido a contar estas memorias de la visita al Límina desde la perspectiva de los laicos y de la perspectiva de testigos de la visita al Límina, podemos decir quizás. Así que, amigos del visitante, gracias por haber sintonizado y haber estado con nosotros hasta el final. Recuerden compartir este contenido y recuerden que somos Prensa Católica para la Paz.